El antebrazo es el tercer segmento del miembro superior, situado por debajo del brazo y por encima de la mano. Vamos a estudiar en el antebrazo entonces tres regiones anatómicas, que son una región anterior, ahí la región anterior del antebrazo. Vamos a ver una región posterior, que es todo eso de ahí. Y por último vamos a estudiar una región externa, que es toda esa de ahí. Entonces vamos a considerar en el antebrazo tres regiones anatómicas: una región anterior, una región posterior y una región externa. Vamos a ver que en el antebrazo encontramos 20 músculos dispuestos igual en tres regiones anatómicas, que son una región anterior, una región posterior y una región externa. En la región anterior vamos a encontrar 8 músculos, en la región posterior vamos a encontrar 8 músculos y en la región externa vamos a encontrar 4 músculos. Empecemos entonces estudiando la región anterior del antebrazo. Esta región anterior del antebrazo, como bien habíamos dicho, está formado, o vamos a encontrar 8 músculos dispuestos en 4 planos anatómicos, siendo así un primer plano formado por 4 músculos, un segundo plano formado por un solo músculo, un tercer plano formado por 2 músculos y un cuarto plano formado por un solo músculo. Veamos el primer plano, cómo está formado este primer plano. Entonces, el primer plano, como bien habíamos dicho, está formado por 4 músculos que, yendo de afuera hacia adentro, son los siguientes. Vamos a encontrar primero el músculo pronador redondo, el músculo palmar mayor, el músculo palmar menor y el músculo cubital anterior. El segundo plano hemos dicho que está formado por un solo músculo. Este músculo se denomina músculo flexor común superficial de los dedos de la mano, o llamado también músculo flexor común perforado de los dedos de la mano. En el tercer plano tenemos 2 músculos que, yendo de afuera hacia adentro, son los siguientes. Tenemos entonces al músculo flexor largo del dedo pulgar y el músculo extensor común profundo de los dedos, o llamado también flexor común perforador de los dedos de la mano. Por último, en el cuarto plano tenemos un único músculo denominado músculo pronador cuadrado. Entonces, esos son los 8 músculos dispuestos en 4 planos que encontramos en la región anterior del antebrazo. Vamos a hablar entonces del primer plano de la región anterior del antebrazo. Vamos a empezar a hablar del músculo pronador redondo. Este músculo pronador redondo toma su inserción proximal por medio de 2 fascículos, que son un fascículo epitroclear y un fascículo coronoideo. El fascículo epitroclear toma su inserción en la cara anterior del apófisis epitroclear del hueso húmero, así como también en los tabiques fibrosos que los separan de los músculos vecinos. El fascículo coronoideo va a tomar su inserción en el borde interno del apófisis coronoides del hueso cúbito. De estos 2 puntos de inserción, estos 2 fascículos se dirigen hacia abajo y pronto se unen para formar un solo cuerpo muscular, el cual se va a continuar dirigiéndose hacia abajo y hacia afuera hasta llegar a la cara externa del hueso húmero, en donde termina en una impresión rugosa que hemos denominado como impresión del pronador redondo. Entonces, es ahí donde termina la inserción del músculo pronador redondo. Entonces, ahí están los 2 fascículos de inserción del músculo pronador redondo. Cabe mencionar que entre los 2 fascículos de inserción proximal va a pasar el nervio mediano. Entonces ahí tenemos al nervio mediano que va a pasar por entre los 2 fascículos de inserción proximal. Ahí está. Veamos entonces cuál es este músculo. Entonces ahí está el músculo pronador redondo. Ahí está su fascículo epitroclear. Este es el fascículo coronoideo. Y este es el nervio mediano que atraviesa por entre los 2 fascículos epitroclear y fascículo coronoideo. Veamos entonces la relación anatómica que ofrece este músculo. Para hablar de la relación anatómica de este músculo, vamos a considerar en él una cara anterior o cara superficial, una cara posterior o cara profunda, un borde externo y un borde interno. La cara anterior o cara superficial va a estar cubierto en la mayor parte de su extensión por lo que es la aponeurosis braquial, seguidamente por el tejido celular subcutáneo y los vasos y nervios superficiales que corren en él, y seguidamente está en relación con la cara profunda de la piel.
La parte más externa de este músculo pronador redondo va a estar siendo cubierta por el músculo supinador largo. Entonces ahí está, que está siendo cubierta por el músculo supinador largo, así como también está siendo cubierta por los músculos primer y segundo radial externo. Vamos a ver que entre el músculo supinador largo y el músculo pronador redondo encontramos al nervio radial en su ramo anterior. Entonces vamos a encontrar entre el supinador largo y el músculo pronador redondo el ramo anterior del nervio radial. Vamos a encontrar también a la arteria radial, que es esta de ahí, la arteria radial, y también vamos a encontrar a sus dos venas satélites. Entonces ahí están sus dos venas satélites. Vamos a ver que la cara profunda o cara posterior de este músculo pronador redondo va a estar en relación con el músculo palmar mayor, que es ese de ahí, y también está en relación con el músculo flexor común superficial de los dedos, que es este de ahí. El borde externo de este músculo pronador redondo va a estar en relación con el músculo braquial anterior y el músculo bíceps, con el cual van a formar el denominado surco bicipital interno, que nosotros ya sabemos cuál es el contenido. Su borde interno va a estar en relación igualmente con el músculo palmar mayor y el músculo flexor común superficial de los dedos de la mano. Este músculo está siendo vascularizado por un ramo arterial que proviene del tronco de las interóseas y que este a su vez es un ramo colateral de la arteria cubital. Va a estar siendo inervado por el nervio superior del pronador redondo y el nervio inferior del pronador redondo, que estos dos a su vez son ramos colaterales del nervio mediano, y este nervio mediano a su vez es un ramo terminal del plexo braquial. La acción de este músculo es el siguiente: cuando yo contraigo el músculo pronador redondo, lo que voy a hacer es llevar el antebrazo en pronación. Entonces ahí está, lleva el antebrazo en pronación. Una vez que el antebrazo ya se encuentra en total estado de pronación, lo que va a hacer este músculo pronador redondo es llevar el antebrazo en flexión sobre el brazo. Es por tanto un músculo pronador del antebrazo y flexor del codo. Vamos a hablar entonces del músculo palmar mayor. La inserción de origen del músculo palmar mayor se va a efectuar en la cara anterior del epitróclea del hueso húmero. Se va a insertar también en los tabiques fibrosos que los separan de los músculos vecinos, es decir, del pronador redondo y del palmar menor. También se inserta en la cara profunda de la aponeurosis antebraquial. De estos puntos de inserción, este músculo palmar mayor se va a dirigir hacia abajo, formando un cuerpo muscular ancho, el cual, una vez que llega a la parte media del antebrazo, va a formar un tendón, ¿está? Un tendón, el cual se va a dirigir hacia abajo hasta llegar a terminar su inserción en la cara anterior del extremo superior del segundo metacarpiano. Entonces, esa es la inserción de origen y la inserción terminal del músculo palmar mayor. Veamos entonces este músculo. Entonces ahí está el músculo palmar mayor. Su inserción proximal, como bien habíamos dicho, cara anterior del epitróclea, tabiques aponeuróticos que lo separan de los músculos vecinos, es decir, del pronador redondo y del palmar mayor, así como también en la cara profunda de la aponeurosis antebraquial. De este punto de inserción, el músculo se dirige hacia abajo, formando un cuerpo muscular ancho, que ya en la parte media del antebrazo forma un tendón, el cual se dirige a terminar su inserción en la cara anterior del extremo superior del segundo metacarpiano. Entonces, este es el músculo palmar mayor. Para hablar de las relaciones anatómicas de este músculo, vamos a considerar en él entonces una cara anterior o superficial, una cara profunda, un borde externo y un borde interno. La cara anterior o cara superficial está en relación con lo que es la aponeurosis antebraquial, seguidamente está en relación con el tejido celular subcutáneo, así como también con los vasos y nervios que corren por su espesor, y también con la cara profunda de la piel. La cara profunda, sin embargo, de este músculo va a descansar casi en toda su extensión sobre el músculo flexor común superficial de los dedos, que es ese de ahí, y más hacia abajo va a descansar sobre el músculo flexor largo del dedo pulgar, que es todo ese de ahí. El borde externo de este músculo palmar mayor va a estar en relación hacia arriba con el músculo pronador redondo y hacia abajo va a estar en relación con el músculo supinador largo, así como también con el tendón del músculo supinador largo. Vamos a encontrar que entre los tendones del músculo palmar mayor y el tendón del músculo supinador largo vamos a encontrar un canal denominado canal del pulso, por el cual va a correr la arteria radial, que es ese de ahí, la arteria radial, y sus dos venas satélites. Entonces vamos a ver que ese de ahí son las venas satélites y ese de ahí
es la arteria radial que se encuentra entre los dos tendones que son del palmar mayor y el tendón del supinador largo. Entonces es así como está formado el canal del pulso. Y por último, el borde interno del músculo palmar mayor está en relación casi en toda su extensión con el músculo palmar menor. Ya más hacia abajo se separa y va a estar en relación con el músculo flexor común superficial de los dedos de la mano. Este músculo palmar mayor está siendo vascularizado por un ramo que viene de la arteria tronco de las interóseas, que este a su vez es un ramo colateral de la arteria cubital. Va a estar siendo inervado por el nervio mediano que va a dar a este músculo ramitos musculares. La acción de este músculo es el siguiente: cuando nosotros contraemos el músculo palmar mayor, lo que vamos a realizar es flexionar la mano sobre el antebrazo. Es por tanto un flexor de la articulación de la muñeca. Por otra parte, también realiza el movimiento de flexión de la articulación del codo. Entonces es un flexor de la muñeca y también es un flexor de la articulación del codo. La otra acción que le va a imprimir este músculo palmar mayor es llevar en abducción a la muñeca, es decir, lleva la mano hacia afuera. Entonces es un músculo abductor de la articulación de la muñeca. Entonces son tres acciones: abducción de la articulación de la muñeca, flexión de la articulación de la muñeca y flexión de la articulación del codo. Entonces, del músculo palmar menor. El músculo palmar menor es este de ahí. Va a ser el tercer músculo que va a componer el primer plano de la región anterior del antebrazo. Las inserciones de origen de este músculo palmar menor son las siguientes. Va a tomar su inserción en la cara anterior del epitroque del hueso húmero, tabiques aponeuróticos que lo separan de los músculos vecinos, es decir, palmar mayor por afuera y el cubital anterior por adentro. También se va a insertar en la cara profunda de la aponeurosis antebraquial. De estos puntos de inserción, el cuerpo muscular se dirige hacia abajo y ya en la parte media del antebrazo va a formar un tendón delgado, el cual se va a dirigir hacia abajo, va a continuar su trayecto, y ya en la parte anterior de la articulación de la muñeca, este tendón se va a dividir en dos fascículos o dos hojas aponeuróticas, ahí, los cuales son una externa y otra interna. El fascículo externo se va a confundir con lo que son los músculos de la región de la eminencia tenar, en tanto que el fascículo interno se va a confundir con lo que es la aponeurosis palmar media y también se va a confundir con el ligamento anular anterior del carpo. Entonces ese es el ligamento anular anterior del carpo. Las relaciones anatómicas de este músculo son semejantes a los del músculo palmar mayor. Vamos a ver que su cara superficial está siendo cubierta por la aponeurosis antebraquial, tejido celular subcutáneo, vasos y nervios que corren por su espesor y la cara profunda de la piel. La cara profunda de este músculo está descansando directamente sobre el músculo flexor común superficial de los dedos de la mano. Su borde externo está en relación con el músculo palmar mayor y su borde interno está en relación con el músculo cubital anterior. Ya en la parte inferior, el tendón del músculo palmar menor va a estar en relación en su parte externa con el nervio mediano, que es este de ahí. El músculo palmar menor está siendo vascularizado por el tronco de las recurrentes cubitales, que ya sabemos que es un ramo colateral de la arteria cubital. Va a estar siendo inervado por nervios musculares que salen del nervio mediano. La acción de este músculo palmar menor va a ser la siguiente: cuando contraemos el músculo palmar menor, lo que vamos a hacer es llevar en flexión a la articulación de la muñeca. Entonces es un flexor de la articulación de la muñeca y también vamos a llevar en flexión a la articulación del codo. Es por tanto un flexor de la articulación del codo. Por otra parte, también vamos a poner tensa a la aponeurosis palmar. Es por tanto un tensor de la aponeurosis palmar que se considera su principal acción. Entonces ese es el músculo palmar menor. El siguiente músculo del cual vamos a hablar es el último músculo del primer plano de la región anterior del antebrazo. Es el músculo cubital anterior, que es este de ahí. Para hablar de este músculo vamos a verlo desde una cara posterior. Entonces ahí está el músculo cubital posterior. El músculo cubital posterior va a tomar su inserción de origen
a través de dos fascículos que son un fascículo epitroclear y un fascículo olecraniano. El fascículo epitroclear va a tomar su inserción en la cara anterior del epitrócleo del hueso húmero, así como también en los tabiques aponeuróticos, tabiques fibrosos que los separan de los músculos vecinos, es decir, el tabique fibroso que los separa del músculo palmar menor, el tabique fibroso que los separa también del músculo flexor común superficial de los dedos de la mano. Por otra parte, el fascículo olecraniano se va a insertar en el borde interno del apófisis olecranón del hueso cúbito y también se va a insertar en los 2/3 superiores que encontramos en el borde posterior del hueso cúbito. De estos dos puntos de inserción, vamos a ver que sale un tendón fibroso, el cual forma un pequeño arco, por el cual va a pasar el nervio mediano, que es este de ahí. Una vez formado el tendón del músculo cubital anterior, vamos a ver que sale el cuerpo muscular, el cual se va a dirigir hacia abajo y ya en la parte inferior del antebrazo va a terminar en un tendón, el cual va a continuar su trayecto hacia abajo, va a cruzar la cara anterior de la articulación de la muñeca, ahí está, y va a terminar en lo que es la cara anterior del hueso pisiforme. Entonces, esas son las inserciones de origen y la inserción terminal del músculo cubital anterior. Para hablar de las relaciones anatómicas de este músculo, vamos a considerar en él entonces una cara superficial, una cara profunda, un borde externo y un borde interno. La cara superficial va a estar en relación igualmente con la aponeurosis antebraquial, tejido celular subcutáneo, vasos y nervios que corren en su espesor y también por la cara profunda de la piel. La cara profunda de este músculo está en relación con lo que es el músculo flexor común superficial de los dedos de la mano y ya en la parte inferior está en relación con el músculo pronador cuadrado. Este músculo está siendo vascularizado por ramos musculares que salen de la arteria recurrente cubital anterior y del mismo tronco de la arteria cubital. Va a estar siendo inervado por ramos musculares que salen del nervio cubital y que este nervio cubital a su vez es un ramo terminal del plexo braquial. El siguiente músculo del cual vamos a hablar ocupa el segundo plano de la región anterior del antebrazo y es el músculo flexor común superficial de los dedos de la mano. La inserción de origen de este músculo se va a efectuar por medio de tres fascículos que son un fascículo epitroclear, fascículo coronoideo y fascículo radial. El fascículo epitroclear va a tomar su inserción en la cara anterior de la epitróclea del hueso húmero, así como también en los tabiques aponeuróticos que separan de los músculos vecinos. El fascículo coronoideo se va a insertar en el borde interno de la apófisis coronoides del hueso cúbito y el fascículo radial va a tomar su inserción a nivel del 1/3 superior del borde anterior del hueso radio. Es así como estos tres fascículos al unirse forman un arco de concavidad superior, un arco de concavidad superior por el cual van a pasar de arriba hacia abajo y de superficial a profundo lo que son el nervio mediano y la arteria cubital. También de estos puntos de inserción, el cuerpo muscular se va a dirigir hacia abajo y ya en la parte central del antebrazo el cuerpo muscular se divide en 4 fascículos musculares que más hacia abajo van a terminar cada fascículo en un tendón, el cual se van a dirigir a los 4 últimos dedos de la mano. Vamos a ver que este tendón, estos 4 tendones, van a pasar por lo que es el túnel carpiano y van a estar siendo cubiertos también por lo que es el ligamento anular anterior del carpo, que es este de ahí. Entonces pasan por debajo del ligamento anular anterior del carpo. Una vez que pasan por debajo del ligamento anular anterior del carpo, estos tendones, estos 4 tendones, se van a separar y se va a dirigir cada uno a los 4 últimos dedos correspondientes. Cada tendón entonces, una vez que llegan a nivel de la articulación metacarpo-falángica, se van a dividir en 2 lengüetas. Ahí se van a dividir en 2 lengüetas, que son esa de ahí y esa de ahí. Cada lengüeta se va a dirigir hacia abajo y va a terminar su inserción en lo que son el borde lateral externo y borde lateral interno de la segunda falange de los 4 últimos dedos de la mano. Por medio de estas lengüetas van a pasar un tendón que le corresponde
al músculo flexor común profundo de los dedos, que pareciera que los está perforando. Es de ahí que este músculo flexor común superficial de los dedos de la mano se denomina también músculo flexor común perforado, ya que le está perforando el músculo flexor común profundo de los dedos de la mano. En la relación anatómica de este músculo vamos a ver que su cara superficial está siendo cubierto por los 4 últimos músculos que hemos visto, que componen el primer plano de la región anterior del antebrazo, en tanto que su cara profunda va a estar en relación con el músculo flexor común profundo ahí de los dedos de la mano, y también está en relación con el músculo flexor largo del dedo pulgar. Vamos a ver que el nervio mediano, este de ahí, se encuentra entre el músculo flexor común profundo y el músculo flexor común superficial de los dedos de la mano. Y ya en la parte inferior del antebrazo vamos a ver que este nervio mediano se va a situar por fuera de los tendones del músculo flexor común superficial de los dedos de la mano. Este músculo flexor común superficial de los dedos de la mano va a estar siendo irrigado, vascularizado por la arteria radial, que va a vascularizar su mitad externa, y está siendo vascularizado también por la arteria cubital, que va a vascularizar su mitad interna. Entonces, la mitad externa estará irrigado por la arteria radial y la mitad interna está irrigado por la arteria cubital. Y vamos a decir que también este músculo flexor común superficial de los dedos de la mano está siendo inervado por el nervio mediano. Entonces vamos a ver la acción de este músculo. La acción de este músculo va a ser la siguiente. Al contraerse este músculo va a flexionar la segunda falange sobre la primera falange. Y también va a flexionar la primera falange sobre el metacarpiano correspondiente, y también va a flexionar la articulación de la muñeca. Entonces es un flexor de la primera articulación interfalángica, es un flexor de la articulación metacarpofalángica y es un flexor de la articulación de la muñeca. Y ya que también se inserta en la epitroclea del hueso húmero, este músculo flexor común superficial de los dedos de la mano va a llevar también en flexión a la articulación del codo. Entonces esas son las acciones del músculo flexor común superficial de los dedos de la mano. Vamos a hablar entonces del tercer plano de la región anterior del antebrazo, el cual está formado por dos músculos, o en el cual vamos a encontrar dos músculos que, yendo de afuera hacia adentro, son el músculo flexor largo del dedo pulgar y el músculo flexor común profundo de los dedos de la mano. Veamos entonces al músculo flexor largo del dedo pulgar, que es este de ahí. Este músculo va a tomar su inserción en lo que es los 3/3 superiores de la cara anterior del hueso radio, ahí, así como también en el 1/3 externo del ligamento interóseo. Entonces esa es la inserción proximal del músculo flexor largo del dedo pulgar. De estos puntos de inserción, el cuerpo muscular así formado se va a dirigir hacia abajo, y ya en la parte inferior del antebrazo va a formar un tendón cilíndrico, el cual se va a dirigir hacia abajo, pasando por dentro de lo que es el túnel carpiano y cubierto por el ligamento anular anterior del carpo. Entonces este es el ligamento anular anterior del carpo. Ese de ahí es el ligamento anular anterior del carpo. Seguidamente este tendón así formado se va a dirigir hacia abajo y hacia afuera por lo que es la región tenar de la mano, y seguidamente se va a dirigir a terminar su inserción en la cara anterior del extremo superior de la falange ungueal del dedo pulgar. Para hablar de las relaciones anatómicas de este músculo vamos a considerar en él una cara superficial, una cara profunda, un borde externo y un borde interno. La cara superficial de este músculo va a estar siendo cubierta por el músculo flexor común superficial de los dedos. También va a estar siendo cubierta por lo que es el músculo palmar mayor. Entonces vamos a ver, ahí está el músculo palmar mayor, y también en su parte más inferior va a estar siendo cubierta por el músculo supinador largo. Entonces ahí está el músculo supinador largo que va a cubrir su parte inferior. Vamos a ver que la cara anterior también está en relación con lo que es el ramo anterior del nervio radial. Va a estar también en relación con la arteria radial. Entonces vamos a ver a la arteria radial. Ahí está la arteria radial, y también está en relación con las dos venas satélites de la arteria radial.
La cara profunda de este músculo flexor largo del dedo pulgar va a estar en relación con lo que es la cara anterior del hueso radio, en el cual se va a insertar. También está en relación con lo que es la cara anterior del músculo pronador cuadrado y también está en relación con la cara anterior del ligamento interóseo en el cual se inserta. Vamos a ver que el borde interno de este músculo está en relación con el músculo flexor común profundo de los dedos y el borde externo va a estar en relación con el músculo supinador largo. Este músculo va a estar siendo irrigado, vascularizado por lo que es la arteria radial y está siendo inervado por el nervio mediano. La acción de este músculo es el siguiente. Cuando contraemos el músculo flexor largo del dedo pulgar, lo que vamos a hacer es llevar en flexión la falange ungueal sobre la primera falange. Secundariamente vamos a flexionar la primera falange sobre el primer metacarpiano. Y también secundariamente vamos a flexionar el primer metacarpiano sobre el carpo. Es por tanto, como su nombre indica, un flexor del dedo pulgar. Vamos a hablar entonces del siguiente músculo, que es el músculo flexor común profundo de los dedos de la mano. Entonces ahí está el músculo flexor común profundo de los dedos de la mano. Este músculo va a tomar su inserción de origen o inserción proximal en los 3/4 superiores tanto de la cara interna, cara anterior y borde anterior del hueso cúbito. Va a tomar también su inserción en los 2/3 internos de la cara anterior de la membrana interósea. Entonces, esa es la inserción de origen del músculo flexor común profundo de los dedos de la mano. De estos puntos de inserción, el cuerpo muscular así formado se va a dirigir hacia abajo y ya en la parte media del antebrazo se va a dividir en 4 porciones. Se divide en 4 porciones, que cada porción después, al llegar a la parte más inferior del antebrazo, se van a convertir en tendones. Dan lugar a tendones, los cuales pasan por la cara anterior del antebrazo y seguidamente van a pasar por dentro del túnel carpiano, cubiertos por el ligamento anular anterior del carpo. Una vez que pasan por debajo del túnel carpiano, cada tendón se va a dirigir a los 4 últimos dedos correspondientes. Una vez que estos tendones se separan entre sí, entonces se van a dirigir al dedo correspondiente y van a llegar hasta lo que es el extremo superior de la cara anterior de la falange ungueal o tercera falange de los 4 últimos dedos en donde se insertan. Vamos a ver entonces las relaciones anatómicas que ofrece este músculo. La cara anterior de este músculo va a estar siendo cubierta por el músculo flexor común superficial de los dedos de la mano y por el músculo cubital anterior. Entonces ahí está el músculo cubital anterior y el músculo flexor común superficial de los dedos, los cuales van a cubrir la cara superficial de este músculo flexor común profundo de los dedos. Y vamos a ver que entre el músculo flexor común profundo y el músculo flexor común superficial se encuentran dos nervios, que son el nervio cubital que está situado hacia adentro, que es ese de ahí, y situado hacia afuera va a estar corriendo el nervio mediano. Y también vamos a encontrar lo que es la arteria cubital juntamente con sus 2 venas satélites. Entonces ahí está la arteria cubital y sus 2 venas satélites. El borde externo del músculo flexor común profundo va a estar en relación con lo que es la arteria interósea anterior, que es ese de ahí, juntamente con su vena interósea anterior, y también está en relación con lo que es el nervio interóseo. Vamos a encontrar también que el borde interno está en relación con lo que es el músculo cubital anterior. Por último, vamos a ver que en la región palmar, los tendones que se han separado van a dar lugar a inserciones musculares de los músculos que se denominan músculos lumbricales. Entonces ahí está el tendón del músculo flexor común profundo de los dedos, que va a dar lugar a la inserción muscular de los denominados músculos lumbricales, que luego vamos a estudiar al llevar los músculos de la mano. Por último, vamos a ver el último músculo que ocupa el cuarto plano de la región anterior del antebrazo y se denomina músculo pronador cuadrado. El músculo pronador cuadrado es este de ahí,
va a tomar su inserción de origen en lo que es el 1/3 inferior de la cara anterior y borde anterior del hueso cúbito, y de ese punto de inserción se va a dirigir transversalmente hacia afuera a terminar su inserción en el 1/3 inferior de la cara anterior del hueso radio. Entonces ese es el músculo pronador cuadrado. Las relaciones anatómicas que ofrece este músculo va a ser la siguiente. Por su cara profunda, este músculo está en relación con el hueso cúbito y el hueso radio, en los cuales se inserta, y también está en relación con la membrana interósea. Entre la membrana interósea y el músculo pronador cuadrado, ahí está, vamos a encontrar los vasos interóseos anteriores y el nervio interóseo. Por su cara anterior van a estar en relación con lo que es el músculo cubital anterior. Seguidamente está en relación con el músculo flexor común profundo de los dedos, y seguidamente está en relación con el músculo flexor largo del dedo pulgar. Este músculo está siendo vascularizado por lo que es la arteria interósea anterior y está siendo inervado por el nervio interóseo, que es un ramo colateral del nervio mediano. La acción de este músculo va a ser la siguiente. Al contraer este músculo vamos a llevar el antebrazo en pronación. Entonces, como su nombre indica, el músculo pronador cuadrado es un pronador del antebrazo.